la clase a las chicas en caso que no se puedan conectar y vamos, voy a tomar mi clásico ahí marcador. Ya, a ver, espérame un ratito, voy a prender la luz porque si no, no veo. Ya, ahí tengo un poquito más de luminosidad. Ya, vamos con el primero. La imagen muestra la hoja de una planta. Ojo ahí, lógicamente me está diciendo una hoja. La hoja normalmente se define. La hoja en realidad corresponde directamente a un tejido. ¿Ya? Es un tejido vegetal. ¿Ya? Así que en cierta forma la 1 se cae como al tiro, se define como al tiro. ¿Ya? En función a los niveles de organización biológica es correcto afirmar que una hoja puede corresponder, sí, en realidad son tejidos, ya el sector apical, el sector antapical, algunos libros lo definen incluso como un órgano, como una estructura un poco más compleja que un tejido, ¿ya? Vamos a revisar ahí después el set de alternativas porque yo igual quedé con la duda, ¿ya? Y lógicamente no alcancé a revisar por completo, pero ahora que me estoy recordando, una hoja tiene el tejido superior y tiene también el tejido inferior, ¿ya? El sector apical y el sector antapical. El sector antapical tiene los estomas, por ejemplo, que se abren y se cierran para el intercambio de gases. Y el intercambio de gases no ocurre en la parte que estamos viendo de la hoja, ocurre por debajo de la hoja, que es la parte que no se ve aquí, ¿ya? Y la otra estructura, ya sí, en realidad no debería ser un tejido, como te digo, ahí vamos a revisar después el solucionario. Tiene la nervadura, ¿ya? Y la nervadura es por donde va a fluir el floema y el xilema, ¿ya? Que es como la sangre de la planta, ¿ya? El fluido que sube y el fluido que baja. Es como para nosotros la sangre arterial y la sangre de las venas, ¿ya? O la venosa. Por lo tanto, sí, pues, ¿no? ya hay, de hecho hay varias capas de tejido, debería definirse al tiro como un órgano. Así que la vamos a dejar ahí nomás, el tejido. La vamos a dejar marcado, no la voy a validar, voy a revisar el solucionario. La vamos a revisar, tío. ¿Está formada por células? Sí, po. De hecho, tiene muchas células. Si es un órgano, como mínimo tiene que estar formado por células. Así que la 2 es verdadera sí o sí. ¿Ya? Verdadera laboral. Y 3 forma parte de un organismo. Ahora, sí, po, una hoja tiene que formar parte de un organismo más complejo que va a ser el árbol completo, ¿ya? Y lógicamente la funcionalidad del órgano está asociado a que es parte de una estructura superior, que en este caso sería el organismo. Voy a revisar al tiro. A ver, por suerte tengo mi segunda pantalla de ayuda. Sí, el 1 no es cierto, por lo tanto lo razoné después. Es un órgano, ¿ya? No es un tejido la hoja porque precisamente está compuesta como mínimo por 3 capas de tejidos esa hojita que está ahí. Así que descarto el 2, o sea, el 1, perdón. Y la alternativa correcta debería ser letra D de dedo, ¿ya? Debería ser esa. 2 y 3, ¿ya? ¿Alguna consulta? Bueno, ahí se conectó Jonathan. Hola Jonathan, perdón, no te vi. Perdón. Espérenme, déjenme rejuntar mis ventanas. Tenía un montón de Profe, ventanas abiertas de la clase anterior. Dale nomás, Daniel, pregúntame cualquier cosa. yo busqué por internet y decía ¿Ya? que era un tejido. Que la Ahora que célula, que la hoja era un tejido. A ver, espérame, déjame revisar bien. Porque podría ser que a mí se me escape. O por ejemplo, en el ensayo anterior, yo tuve mis apreciaciones con algunas alternativas y me las validaron después los chicos, ¿ya? Que para mí no eran ciertos. No me acuerdo qué ejercicio específicamente eran, pero déjame revisar aquí en el Gmail para no tener que soltar el... Acá está. Pauta. Vamos a ver qué dice la pauta, a ver con qué se defiende la pauta. Ahora yo no me confío mucho en las pautas, así que también soy bastante más flexible en ese sentido. Ya, ese es el problema de las pautas. Para poder responder a este ejercicio es necesario comprender la jerarquización de los niveles de organización. La hoja es un órgano y como tal está constituido por diferentes tejidos, o sea, lo que yo me acordaba. A su vez, en parte, es parte de un conjunto de estructuras en las que constituyen un sistema. Ya, busquemos en internet, porque eso es lo que dice el solucionario y como que no me dejó muy convencido. ¿Ya? Hoja. Tejido. De hecho, aparece al tiro.
¿Te parece al tiro? Porque... Ya, mira, de hecho aquí está ahí una referencia. Hojas. Es un órgano vegetativo, generalmente aplanado en plantas vasculares especializado principalmente para realizar la fotosíntesis. De hecho, ¿sabes qué? No, voy a buscar al tiro aquí. Y te voy a dejar el... para que sea con, ¿cómo se llama? Con sustento. No tiene sentido que diga pues, que sí, porque sí, no. Es como muy de profe a la antigua. Porque yo tengo la razón y así debe ser. No, no funciona así. Miren, cuando yo busco normalmente un archivo de la Wikipedia, trato de irme abajo y ver qué tan verificado está. Chuta, tiene 73 referencias, así que lo más seguro es que esa estructura, o sea, o esa página de la Wikipedia sea válida. ¿Ya? Se las dejo ahí en el chat, por si la quieren. En realidad no tiene ni un sentido, o sea, ni un chiste. Es Wikipedia hoja, hermano. Y dice, la hoja es el órgano vegetativo. Ya, si es un órgano vegetativo, lo entiendo entonces como que es una estructura que está compuesta por varios tejidos o capas de tejidos. ¿Ya? Desde la germinación, sí, pues tiene de hecho varias, tiene una hoja, no del término hoja como tal, sino que de tejido germinativo, ya, y como tiene un tejido en cierta forma germinativo que lo va a originar en el momento que se está desarrollando, se va a definir como un órgano después. En ese sentido, las plantas y los animales somos bien parecidos, ¿ya? Así que voy a defender esta vez el solucionario, ¿ya? Me voy a quedar con la definición de órgano porque está compuesto, claro, de órgano porque está compuesto por varias capas de tejido, como mínimo 3, ¿ya? La parte de arriba de la hoja, que es la que hace fotosíntesis, la parte de abajo de la hoja, el sector antapical, que es el que realiza el intercambio de gases, y la nervadura como mínimo también, pues, que es donde va a fluir el xilema y el floema, que son los líquidos internos de la planta, ¿ya? No sé si tienes la página donde rebuscaste tú, Daniel, porque si es así, colócala pues, y después la podemos debatir. Por último, Ya, profe. la ponía en el chat nomás. ¿Ya? Ya, vamos entonces al siguiente. Ahí está. Vamos a ver, pero dejemos la misma lectura para que se vea. Ya. ¿En cuál de los siguientes organelos celulares ocurre la síntesis de triglicéridos? Muy sencillo. Me están hablando por síntesis y me están preguntando por triglicéridos. Los triglicéridos son lípidos, son como los lípidos más grandes, por así decirlo, que hay, ¿ya? Junto con los fosfolípidos. Los triglicéridos son los que forman el tejido adiposo, ¿ya? El rollito que todos tenemos, ya ese, ¿ya? Y lógicamente, si me hablan de un lípido, la síntesis de un lípido siempre va a ocurrir aquí, en el retículo endoplasmático liso. Así que el 2 debería ser la letra D de dedo, ¿ya? El núcleo normalmente se encarga de la síntesis del ADN, ¿ya? Los lisosomas pues, nacen en algunos casos del aparato de Golgi y contienen enzimas digestivas, ¿ya? Nada que ver ahí con la síntesis de lípidos. Podrían degradar quizás el lípido, pero en ningún caso sintetizarlo. El aparato de Golgi es como el gran empresa de transporte de la célula. Todo se empaqueta, se guarda y se despacha desde el aparato de Golgi. Y el rugoso, el retículo endoplasmático rugoso, sintetiza proteínas. Ya nunca, en ningún caso, va a sintetizar un triglicérido. Así que la alternativa correcta, más que confiado, es la letra D. ¿Ya? No sé, Jonathan, ¿me iba a decir algo? Dale nomás, pregunta. Mire, el aparato de Golgi es el mismo, él transporta las cosas, pero dentro de la célula o fuera de la célula. Ya, perfecto. Los dos. Las dos definiciones. Ah, ok. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una ciudad puede despachar cosas a otra ciudad, ¿ya? Y puede hacer transporte dentro de la misma ciudad. El aparato de Golgi como que funciona de esa misma forma. Entonces puede mover cosas entre otros organelos, ¿ya? Impulsarlos, por así decirlo, hacia otro organelo. Por eso que en cierta forma origina los lisosomas, ¿ya? Y también se va a encargar de generar estas como bolsitas, estas vesículas, que son las que se van a sacar directamente en el caso que sea una sustancia de exportación. Normalmente las proteínas son exportables, ¿ya? Los lípidos rara vez se sacan así por el aparato de Golgi, porque lo normal es que el lípido se secrete directamente por la membrana plasmática, porque tienen afinidad de membrana. O sea, la membrana es lipídica y el lípido como tal puede salir directamente por la bicapa fosfolipídica, ¿ya? Así que en ese caso el aparato de Golgi como que tiene doble función de transporte. Puede hacer transporte interno como hacer transporte hacia afuera, externo, ¿ya? No sé si te quedó más o menos claro.
Sí, profe, oiga, disculpe que le siga haciendo preguntas de esta misma Dale nomás, pregunta. pregunta nomás, si para eso estamos. El retículo endoplasmático liso, Ya, ¿por qué lo subrayó con la síntesis de glicéridos? porque es el El liso, es el retículo endoplasmático liso el que sintetiza los triglicéridos. Así de directo, así de sencillo. ¿Ya? Por eso es que la alternativa correcta es la letra D de dedo, por cierto. ¿Ya? El rugoso, Profe, dime, pasa que a mí me tiró de que, a ver, pero dale déjeme nomás, ver si dele organizo ese nomás, dato. dele nomás. Ya, mire, pasa que a mí me tiró que en la prueba no me tira de que el retículo endoplasmático liso, la hoja de respuesta dice que es la B. Que es la B, lisosomas. Sí. Ya, ese sí Ah, profe, mal. Me equivoqué. no, sí, sí. No. No, lo que pasa es que iba a abrir el solucionario, porque si es así, puede que a ti te hayan enviado otro solucionario o a mí me hayan enviado otro solucionario. Ahora, lo Pero dudo, usted está haciendo la ETP, ¿verdad? ¿sí? De hecho, el liso, estoy segurísimo, el liso sintetiza los triglicéridos, ¿ya? Así que ahí sí que te puedo. Me Perdón, puedo profe, sí, incluso ir a ciegas por esa alternativa. Dele nomás, chiquillo, pregunten todo lo que quieran. No tengo ni un problema en que me pregunten todo lo que sea. profe, yo tengo preguntas la siguiente. Ya. Demos la siguiente entonces. 3. ¿Cuál es la modalidad de transporte por el que ingresa a un glóbulo blanco, ingresa a un glóbulo blanco una bacteria? Un aminoácido polar, ya, porque hay aminoácidos polares y apolares, y el oxígeno respectivamente. A ver, de hecho aquí vamos a poner el texto para tratar de definir uno por uno. ¿Ya? Los glóbulos blancos, en realidad todas las células, cuando en cierta forma ingresan una sustancia muy grande o una partícula muy grande, ¿ya? En este caso el glóbulo blanco es como su principal función, por así decirlo. Cuando se come una bacteria, se come, el nombre lo dice, se come, ¿ya? Está haciendo fagocitosis. Fagocitosis. Siempre, ¿ya? Siempre las bacterias se fagocitan, de hecho. De hecho, los glóbulos blancos, hay un glóbulo blanco tan especializado que se llama fagocito. O sea, más encima del glóbulo blanco que siempre hace fagocitosis. ¿Ya? Así que en ese caso, descartan la A y la E al tiro porque está hablando cosas que no son. Ahora podría ser la endocitosis también, porque la endocitosis se divide en dos tipos. La fagocitosis, que es cuando se comen cosas, y la pinocitosis, que es cuando se ingresan más líquidos que sólidos, como que la célula está tomando agua. ¿Ya? Ahora el agua no ingresa por pinocitosis. Lo más seguro es que haya una partícula que tenga que diluirla en una gran masa de agua. ¿Ya? Así que la E sí que queda completamente descartada. La A como que igual podría ser, pero la otra me lo va a descartar. ¿Ya? Los aminoácidos pueden ser de dos tipos. Los polares con carga eléctrica y que son igual que un ion, como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, etc. ¿Ya? Y los aminoácidos apolares, ¿ya? Que son aminoácidos que en cierta forma no se ionizan. ¿Ya? Como no se ionizan, quedan con su estructura orgánica completa, como que en cierta forma son parecidos a los lípidos. ¿Ya? Los lípidos, de hecho, no se ionizan y como no se ionizan, no se pueden ni ver con el agua. ¿Ya? Cuando el aminoácido es polar, es igual que un ion, siempre, es igual que un ion, siempre y cuando sea polar. Como es un ion, los iones pueden pasar por transporte activo cuando son contragradiente. Aquí en ningún caso me está especificando si esto es a favor o contra la gradiente, ¿ya? Como también pueden pasar por difusión facilitada, ¿ya? Entonces vamos a notar los dos porque ahí tendría que empezar a especificar cuál es cuál. Pueden pasar los aminoácidos polares por difusión facilitada, lógicamente la moneda entre paréntesis cuando el transporte es pasivo, o en su defecto pueden pasar por transporte activo. Transporte activo. ¿Ya? Pero en ese caso tendría que ser contra la gradiente de concentración. O sea, podría sacar, por ejemplo, ¿podría mover aminoácidos contra gradiente? Sí, podría hacerlo. Dime nomás. El tema de los aminoácidos no solamente son transporte activo. No necesariamente. O sea, se mueven por un transporte activo, algunos sí. Ya podría sacar aminoácidos, por ejemplo, de la célula contra la gradiente de concentración si ese aminoácido no lo necesito en la célula. Ya podría ser.
y tengo más adentro que afuera, claro, ahí estaría sacándolo por transporte activo. O perdón, tengo más afuera que adentro, tendría que sacarlo por transporte activo. Pero la difusión facilitada también ingresa aminoácidos. Mira, cuando nosotros comemos, ¿ya? Y ocurre la digestión en el tracto intestinal, que es la primera etapa del tracto intestinal, para ser específico, en el intestino delgado, en el yeyuno, si no me equivoco, porque el píloro no tiene capacidad de absorción. En el yeyuno, después de comer, de que se forme ese caldo lleno de proteína, de aminoácidos disueltos, de glucosa, de agua, esos aminoácidos entran al torrente sanguíneo por difusión facilitada, porque están pasando del intestino delgado, donde hay más, a la sangre, donde técnicamente no deberían haber muchos aminoácidos disueltos. ¿Ya? Entonces ahí están pasando de una zona de más a una zona de menos. Y todos los transportes que pasen de una zona de más a menos son pasivos. Y el único tipo de transporte pasivo que se realiza por parte de una molécula polar es que sea por difusión facilitada. ¿Ya? Tanto los iones como los aminoácidos van a pasar por difusión facilitada. Siempre. ¿Ya? Siempre van a pasar de esa forma. Por lo tanto, un aminoácido como... Mira, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema aquí? El ejercicio no especifica si el aminoácido se mueve a favor o contra gradiente. Como no me especifica, pueden ser ambos. Puede ser difusión facilitada, como puede ser transporte activo. ¿Ya? Una bomba, por ejemplo. ¿Ya? Y la última, el oxígeno. El oxígeno es el transporte más eficiente que hay, porque es tan chiquitito, es tan pequeño el oxígeno molecular que pasa entre medio de la bicapa fosfolipídica. ¿Ya? Y eso sería una difusión simple. ¿Ya? Por lo tanto, el oxígeno molecular, que es ordinal, aquí, O2, el O2 va a pasar siempre por difusión. Acuérdense, hay dos difusiones. Difusión simple para partículas que son pequeñas o en algunos casos no tengan carga eléctrica, ¿ya? Y la difusión facilitada. Esos son los dos tipos de transporte pasivo, ¿ya? Difusión simple. Y la difusión facilitada va a ser siempre en el caso de que la molécula sea muy grande y o tenga carga eléctrica, como los aminoácidos, porque hay aminoácidos que son súper grandes y más encima se ionizan, pues, entonces hay que meterlos por una puerta especial, como por un portón. ¿Ya? Entonces vamos a ir descartando cuál no es y cuál es. Pinocitocina, descartado el tiro, así que la E para afuera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pinocitosis, el glóbulo blanco cuando se come una bacteria o va a ser endocitosis o va a ser cualquier, o sea, la más específica va a ser fagocitosis. Así que en cierta forma podría ser válida la A todavía, ¿ya? Porque la endocitosis, como les decía, puede ser fago o pino. En este caso, como no especifica, puede ser válida. Vamos con la siguiente. De hecho, la clave está como en el oxígeno. Mira, en la C me está diciendo que el aminoácido polar se mueve por difusión simple. Pese a que la fagocitosis sí se aplica al glóbulo blanco, podría ser cierta por ser fagocitosis, pero no es cierta porque la difusión simple, nunca un aminoácido polar se va a mover por difusión simple. Es muy grande y más encima tiene carga eléctrica. Así que la C la descarto al tiro. Profe, de ahí, por ejemplo, del aminoácido polar y del oxígeno, ¿cuál de los dos es más grande? El aminoácido es mucho más grande. De hecho, es como... Ya. Es un rascacielos y el oxígeno es una persona. Una cosa así. De hecho, el oxígeno es, de hecho, el mejor ejemplo, que lástima que no tengo una figura. Yo siempre a los alumnos les dibujaba un cerco. ¿Ya? Entonces, el auto, yo tengo el ejemplo de cómo voy a meter las cosas a través de este cerco. Tengo un auto, una persona y un gato. El gato es tan chiquitito que es capaz de pasar entre medio de la reja, sin tener que abrirle el portón o la puerta. ¿Ya? La puerta a la persona, porque no puede meterse entre medio de la reja, puede pasar por la puerta. ¿Ya? Y el auto no va a poder pasar entre medio de la reja ni va a poder pasar por la puerta de la reja, va a tener que pasar por el portón, que es más grande. ¿Ya? Entonces, en este caso, el aminoácido sería como un portón. Tengo que tener una puerta muy grande para permitir su transporte. Y el oxígeno es tan chico que pasa entre medio de los orificios que hay de la bicapa fosfolipídica. ¿Ya? Los fosfolípidos van dejando como un espacio y por ahí se cuela el oxígeno. El CO2 también, tanto el oxígeno como el CO2, que son los gases respiratorios. Entonces el aminoácido polar vendría pasando por difusión facilitada o difusión simple. No, por la siempre, facilidad. nunca difusión simple, nunca, jamás. Eso sí que ahí sí puedo ser tajante. El aminoácido polar jamás va a pasar por difusión simple, jamás de los jamás.
Puede ser facilitada si se mueve a favor de gradiente. Puede ser transporte activo si es contragradiente, porque el aminoácido podría moverse contragradiente también, ¿ya? Entonces, el tema aquí es que el aminoácido, me dicen, la modalidad de transporte por el que ingresa un aminoácido polar puede ingresar a favor de gradiente o puede ingresar contra gradiente, pues depende del aminoácido. Como no lo especifica, pueden ser los dos. En cambio, el oxígeno solo pasa por difusión simple. De hecho, si yo defino solo el oxígeno, la alternativa ya debería ser más fácil de llegar, ¿ya? De hecho, aquí tengo difusión simple y aquí tengo difusión simple. Y la E la descarté porque no va a ser pinocitosis el cómo el glóbulo blanco se come a la bacteria. Entonces ya ahí podría llegar a la respuesta correcta que debería ser la letra B. Ah, entonces eso es la fagocitosis. Así tal cual. Que el glóbulo blanco se come a la bacteria. Se come la bacteria. De hecho, es la única ahora me forma. acordé, sí, de veras que hay un video de eso ya. Ahora sí. Por lo tanto, sí, pues, de hecho ahí se me fue la respuesta, es la letra B. La fagocitosis, difusión facilitada para el aminoácido, porque de cierta forma se puede mover por difusión facilitada. Y el oxígeno solo se va a meter por difusión simple. Sería innecesario tener un enorme portón para que entre el gato. ¿Ya? Si el gato puede pasar entre medio de la reja. Ya, eso es lo que le pasa al oxígeno. Hay tanto oxígeno que el oxígeno simplemente se mete entre medio de los poros, por así decirlo, que generan los fosfolípidos en la membrana plasmática, ¿ya? Así que sí, la alternativa correcta es la B, ¿ya? 3B, y alcanzamos ahí justito a ver la 4. ¿Cuál es el producto de la hidrólisis? Ojo ahí con la hidrólisis. Total de 3 moléculas de maltosa y 2 moléculas de lactosa. Ya, a ver, pucha, yo siempre tengo ciertos inconvenientes con estos ejercicios, no porque no me sepa la materia, sino porque estos ejercicios son un poquito más descuadrados, por así decirlo. Es raro que a ustedes les pregunten por cantidades, ¿ya? Es muy difícil. Lo otro, el ejercicio de carbohidratos, por así decirlo, siempre va a ser el primer ejercicio en la prueba. ¿Ya? Y después, ustedes lo van a comprobar en menos de una semana, ¿ya? El primer ejercicio va a ser de carbohidratos, el primero, no el cuarto. El primero va a ser carbohidratos o proteínas. Y si no es de carbohidratos o proteínas, les van a preguntar algún organelo. No creo que sea organelo, pero siempre el primer ejercicio les van a preguntar por una biomolécula, ¿ya? Normalmente de esas biomoléculas, la que más les preguntan son los carbohidratos y las proteínas. Los lípidos podría ser, de hecho el de triglicéridos está bien bueno, ¿ya? En cierta forma. Pero de los ácidos nucleicos rara vez les van a preguntar algo. Así que si quieren, ustedes me preguntan, profe, ¿me estudio los ácidos nucleicos? No se los estudien porque en realidad dudo con un 95% de certeza de que no se los van a preguntar, ¿ya? Así que ahí yo no gastaría tiempo en aprenderme esas cuestiones. Ahora, es raro que les pregunten la cantidad, ¿ya? Porque en realidad esta es casi como una pregunta de bioquímica, más que biología o más que química, ¿ya? Pero sí, la podemos sacar igual. ¿Cuál es el producto de la hidrólisis? La hidrólisis es la degradación, ya están separando algo más grande. Total de 3 moléculas de maltosa. La maltosa, si no me equivoco, es un disacárido y la lactosa también es un disacárido. A ver, 3 moléculas son 8, sí, son 8 glucosas y 2 galactosas. Debería ser la letra D. Estoy seguro que la letra D. Y habría que ver el solucionario. A ver, busquemos el solucionario. El solucionario dice que el 4 es el de tal. ¿Cómo lo supe? Súper enredado. La maltosa está compuesta por 2 glucosas. ¿Ya? De hecho, se la voy a escribir. Por eso les digo, es difícil que les pregunten algo así, ¿ya? Pasa aquí entre amigos. La maltosa está compuesta por maltosa, son equivalentes a 2 glucosas. Entonces, si ustedes rompen la maltosa, van a tener 2 glucosas al tiro. Aquí me dicen que son 3. 3 por 2, 6. ¿Ya? Y la otra es la lactosa, que es el azúcar de la leche. La lactosa está compuesta por una glucosa en su estructura, más una galactosa. ¿Ya? Una galactosa. La diferencia entre glucosa y galactosa es un grupo funcional. La glucosa es un aldehído, ¿ya?
No sé si se acuerdan de química, los aldehídos, la acetona, los ácidos carboxílicos, eso ya. La glucosa es un aldehído, es CHO. ¿Ya? Y la galactosa, si no me equivoco, podría ser que me equivoque, es una acetona. ¿Ya? De hecho, la glucosa es un aldehído polialcoholizado porque tiene un montón de alcoholes en su estructura. La galactosa igual está polialcoholizado, por eso cuando se degrada puede formar etanol, pero tiene una acetona en su grupo funcional, no es un aldehído. Pero ahí podría dudarlo. ¿Ya? Pero sería, como, vuelvo a repetir, es como una pregunta de química esta cuestión. ¿Ya? Entonces, si tienen dos moléculas de lactosa, 2 por 1, 2 glucosa, y 2 por 1 galactosa, 2 galactosa. Entonces van a tener las 3 que le formó la maltosa y las 2 glucosas son 8. Ahí está. 3 por 2, 6, más 2 glucosas, 8 moléculas de glucosa. Y 2 galactosas dando vuelta, ahí está. ¿Ya? La otra forma, para que lo puedan sacar, la sacarosa no es, jamás va a ser la sacarosa una opción, porque la sacarosa es un Entonces disacárido. la galactosa tiene una glucosa nomás. La lactosa, sí, una sola glucosa. ¿Y la galactosa? Y la galactosa es, a ver, la galactosa es igual que la glucosa, es igual en estructura, ¿ya? Pero la única diferencia es su grupo funcional. La glucosa tiene un aldehído, CHO, y la galactosa, no me acuerdo bien, pero estoy no 100% seguro, parece que tiene una acetona. ¿Saben qué? Me lo voy a buscar al tiro para salir de la duda. Galactosa. Porque, claro, este es más, como les digo, una pregunta de química que una pregunta de biología. Galactosa, aquí está. Miren, más difícil todavía. También es un aldehído. La diferencia de la galactosa es la estructura de los alcoholes. Los alcoholes del grupo funcional se orientan de otra forma. Esa es la diferencia entre la glucosa y la galactosa. La fórmula química de la glucosa es la misma que la de la galactosa. Es la estructura tridimensional la diferencia. Que eso es muy propio de las moléculas orgánicas. ¿Ya? Sí, esta parte, miren, fórmula C6H12O6. Y la fórmula de glucosa es la misma, C6H12O6. Es la estructura. En la estructura, sí, tiene los alcoholes orientados de otra forma. De hecho, ¿saben qué? Se las voy a mostrar. Ahí está la hoja. Glucosa. De hecho, ahí se ve la molécula de glucosa. Pero quiero ver algo más bonito. Algo que sea, es que glucosa es tan amplio. Glucosa Wikipedia. Más fácil. Por si acaso, yo estudiaba bioquímica con la Wikipedia. Y mientras el artículo tuviera suficiente referencia, servía. Ahora, si no estaba 100% verificado el artículo, mejor no, ni lo pesquen, porque es capaz que lo hayan hecho el ratito antes. No. Ahí está la galactosa. Son casi iguales. Pues miren, la orientación es lo único que cambia. No sé si lo ven, se lo voy a compartir. No, no lo ven. Se lo voy a compartir. Compartir. ¿Dónde dejé esto? Acá está, miren. Miren la figura de la glucosa. ¿Ya? El grupo funcional aquí está en el carbono número 1, en el carbono número 2, perdón, hacia arriba. La galactosa también está así, pero los grupos OH, los alcoholes, están orientados hacia arriba. Y el 1, 2, 3, 4, 5 está orientado hacia abajo. Aquí miren, los de los extremos están orientados hacia arriba. Y el 4 y el 5 están cambiados en estructura. De hecho, ahí se ve más claro. En comparación con eso. Entonces, la única diferencia entre galactosa y glucosa es la orientación de los grupos funcionales. Es bioquímica pura eso. Dudo que se lo pregunten en la prueba. Ahí sí es un ejercicio un poquito más como de tejo pasado. Según su criterio, ¿esta cuarta estaba más difícil o...? Esa pregunta yo creo que era la única como fuera de foco. ¿Ya? Las otras preguntas estaban bien buenas, por cierto, en cierta forma. De hecho, estaban como bien aplicables. ¿Ya? Pero esta pregunta sí estaba un poquito más, como les digo, fuera de foco. Pero sí, uno que sabe un poquito más de química, la alternativa correcta a la 4 es la letra D. ¿Ya? Son 8 moléculas de glucosa, 6 que provienen de la maltosa y 2 que deberían venir de esas 2 lactosas. ¿Ya? Y la galactosa que siempre va a venir de la lactosa. ¿Ya? ¿Por qué se me escapa? Ahí sí. Vamos entonces al siguiente, porque le hago doble clic. Insulina.
De hecho, esta pregunta está bien buena, de hecho, bastante entretenida. La insulina es una de las hormonas que participa de la regulación de la glicemia. La siguiente gráfica relaciona el efecto que tiene el aumento de concentración de glucosa plasmática con respecto a la secreción de insulina en el tiempo. A ver, muy sencillo. ¿En qué sentido? Voy a tomar mi clásico rallador. Ahí está mi rallador. A ver, miren, la glucosa se eleva un poquito antes, por así decirlo, como que su pico de glucosa es antes, como que el cuerpo reacciona a la alza de glucosa. Y porque la glucosa se eleva, es que se secreta insulina, ¿ya? Una vez que se secreta la suficiente insulina, el nivel de glucosa decae. Por eso el nivel de insulina baja de más tarde o baja después, ¿ya? Porque la insulina actúa sobre la glucosa. Si fuera al revés, la insulina subiría primero y bajaría antes, y la glucosa subiría después y después, ¿ya? Por lo tanto, la insulina actúa sobre la secreción de glucosa. Eso es lo que me dice en cierta forma este gráfico, ¿ya? A partir del análisis del gráfico es correcto afirmar que los niveles altos de insulina son constantes independientes de los niveles de glucosa. Para que esa alternativa sea cierta, el nivel de insulina, que debería ser ese, debería mantenerse constante. Y no ocurre eso, ¿ya? De hecho, se eleva y baja. Sube cuando se eleva la glucosa y baja cuando ya bajó la glucosa, ¿ya? Así que ahí descartada por completamente la letra A. Descartala. B. Cuando la concentración de glucosa aumenta, la concentración de insulina disminuye. No, debería decir aumenta para que la B sea cierta. Así que la B descartada también. C. Cuando los niveles de insulina disminuyen, la concentración de glucosa queda sin control. O sea, sin control sería que se eleve o que se mantenga continua. No, sino que una baja, una sube, la otra también. Una baja, la otra también. Así que descartarla así. No existe ninguna relación, si existe relación. De hecho, la insulina se secreta solo si la glucosa se secreta, ¿ya? Por eso es tan peligroso andar comiendo dulces todo el día, porque mi organismo tiene la insulina alta todo el día, ¿ya? Si eso se mantiene constante durante mucho tiempo, voy camino a una insulinoresistencia, ¿ya? De hecho, el problema de las personas con insulinoresistencia, porque comieron o tuvieron una dieta altamente rica en carbohidratos, ¿ya? Les gustaban los dulces. Y ya, si descarté todas las otras, la E tendría que ser la única cierta. Al aumento de la concentración de glucosa, ya, aumenta la glucosa, antecede el aumento de la concentración de insulina. Ya, debería ser esa. Ya, alternativa correcta entonces. ¿Y qué dice el solucionario? Letra E, muy bien, 5E. Completamente cierto. Voy a borrar sí primero. ¿Cómo voy a pasar? 5E. Profe, Pregúntenme nomás. esta es la única clase que tenemos con usted para A resolver este tipo de ejercicios, o sea, los ejercicios de común, sí. de cuarta, Por lo menos sí. Ahora sí. ¿Ah? de la cuarta de este ensayo del cuarto TP. Sí, pues vamos a revisar los primeros 18, que es la parte de común, porque no alcanzamos a revisar todos. Si estuviéramos ahora aquí, yo no tendría problema en resolverlos todos. Bueno. Pero no, pues tenemos 1 hora y media de clases nomás. Entonces, de hecho, el otro día cuando revisamos, alcanzó justito el tiempo para los 18 ejercicios. No pudimos, de hecho, no alcanzamos a ver ningún ejercicio de común. 6. Este está fácil. Durante la pubertad masculina, la hormona folículo estimulante influye directamente en... A ver, muy fácil. La FSH, o hormona folículo estimulante, trabaja directamente sobre las células de Sertoli. ¿Ya? Te lo voy a escribir por si no se acordaban. La folículo estimulante tiene como órgano blanco las células de Sertoli. Células de Sertoli. Las células de Sertoli están directamente relacionadas con el proceso de espermatogénesis. ¿Ya? A diferencia, ¿ya?, de la hormona luteinizante, que de hecho aquí la A tiene la LH o hormona luteinizante. La hormona luteinizante va a dar a las células de Leydig o Leydig, ¿ya? De hecho se lo puede notar acá. La LH, ¿ya?, va a dar a las células de Leydig o Leydig, como le quieran llamar en español o en inglés.
Y las células de Leydig o Leydig secretan testosterona. 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 Ah, siempre me enredo y está escrito ahí, po. Testosterona. Entonces, si ustedes cortan la secreción de luteinizante, se les cae el nivel de testosterona. Si ustedes cortan la secreción de folículo estimulante, las células de Sertoli ya no reciben la hormona y dejan de producir o dejan de ayudar en realidad en la producción de los espermatozoides. Por lo tanto, la hormona folículo estimulante influye directamente en la letra D, el incremento de la espermatogénesis. Hoy, ¿qué es la espermatogénesis? La producción de los espermatozoides. Así que la alternativa correcta debería ser la letra, se me escapó ahí mi rayador, ahí sí, la letra D. ¿Ya? 6D. Y el solucionario dice 6D. Perfecto. Estamos hasta el momento, más o menos calzados. 7, aunque este también está bueno, por cierto. La utilización de métodos anticonceptivos permite llevar a cabo la planificación familiar en el contexto de una paternidad responsable e implica evaluar distintos criterios como duración, efectividad y costo del método a utilizar. Sin embargo, también es importante medir los efectos colaterales que en el caso de algunos de ellos. A veces las mujeres tienen problemas con las pastillas anticonceptivas y van probando otros métodos, ¿ya? So, normalmente va por ahí cuando mencionan eso. En este caso no es así, por cierto. Aquel método, ojo aquí, aquel método que cumple con esta finalidad y además evita la adquisición, y aquí está la clave de todo el ejercicio, ¿ya? El único método anticonceptivo que les va a evitar una infección de transmisión sexual siempre va a ser el condón, ¿ya? El preservativo. Es el único que es capaz de evitar eso. Las pastillas anticonceptivas no. Y, por ejemplo, la jalea espermicida tampoco. El dispositivo intrauterino, la T de cobre, tampoco. ¿Ya? El diafragma, que es como una barrerita de silicona que se coloca en la base de la cavidad vaginal, ahí llegando al cuello uterino, tampoco, porque hay roce de mucosas. Y como hay roce de tejido mucoso y roce de tejido epitelial, se pueden ganar una infección de transmisión sexual, ¿ya? Así que la alternativa correcta siempre, la infección de transmisión sexual puede ser evitada por un preservativo, sí. 7B. Ahora, en la PCU antigua, porque esta lógicamente es PDT, jamás yo vi una pregunta de preservativo. Como respuesta al preservativo, sí lo vi como alternativa, ¿ya? Pero nunca he visto que la respuesta sea el preservativo. Así que, ojo ahí con ese dato, por cierto. La alternativa correcta, el 7, que hizo solucionar, letra B, por lógico. De hecho, siempre le decía eso a mis alumnos. El único que les puede evitar una infección de transmisión sexual es un preservativo. Siguiente. 8. Tengo que moverla acá. Ahí está, 8. La figura representa el estado del material genético para un organismo de dotación 2n igual a 4. De hecho, ahí se ve, ¿ya? Ustedes ven 4 cromosomas, ¿ya? Y como hay 4 cromosomas, y estos cromosomas en cierta forma están en pares, ahí está el par número 1, de hecho se los voy a dejar en un circulito. Ahí está el par número 1 y ahí está el par número 2. Lo puedo presumir, ¿ya? Por eso es que son 4 cromosomas en total. Y como son pares, es 2N, ¿ya? ¿Cuál es la correcta relación entre la etapa del ciclo que representa la figura y el número de moléculas de ADN respectivamente? A ver, así al ojo, sin tirarme un piscinazo grande. Este es o es metafase, una metafase que si los cromosomas están en pares, lo más seguro es que sea la metafase 1, ¿ya? ¿Hay metafase 1 aquí? No, no sale metafase mitótica, ¿ya? Miren, cuando vean ustedes los cromosomas en pares en el centro, en el plano ecuatorial, en el centro de la célula, lo más seguro es que sea meiosis. Si los cromosomas no están en pares, están uno arriba de otro, por así decirlo, lo más seguro es que eso sea una mitosis, ¿ya? Este tiene pinta de meiosis por cómo está estructurado la célula, ¿ya? Porque los cromosomas están en pares, ¿ya? Así que por eso voy a descartar la A, voy a descartar la C, y ahí nomás, porque las otras son meiosis, ¿ya? Ahora, igual puedo descartar al tiro la B y la E, porque la alternativa correcta, sí, al ojo, sin ver ni una cuestión en la letra D, estoy seguro. ¿Por qué no es metafase 2? ¿O por qué no es anafase 2?
porque en anafase 2, en la segunda meiosis, en la metafase 2 también, jamás, pero jamás de los jamases, en una célula normal, van a tener cromosomas en pares. ¿Ya? Aquí los cromosomas deberían haber estado solitos para que esto sea metafase o anafase 2, o cualquier etapa en realidad de la meiosis 2. ¿Ya? Así que yo me descarto la B aquí, hacia el tiro, y me descarto la E. Y por descarte llegué a la D. ¿Ya? Miren, yo dije que era una metafase, y siempre que les pase eso, tratan de hacer esto que les voy a decir. Si en la alternativa no está la metafase, y ustedes juran de guata que esto es metafase, como dije yo, metafase de la meiosis 1, ¿ya? Lo más seguro es que sea la etapa siguiente. Siempre asócienselo, si no aparece la alternativa, que ustedes piensan a la etapa siguiente. ¿Ya? Entonces, si esto es metafase hacia el ojo, pero no aparece la alternativa metafase 1, entonces asócienlo a la etapa que viene, que sería la anafase 2. Por lo tanto, la alternativa correcta sí es la letra B. ¿Ya? De hecho, sin darle mucha vuelta. De hecho, este dato como que me pierde un poco. Aunque en realidad sí lo pueden calcular, ¿ya? Y les pueden dar la cantidad de moléculas de ADN y podrían jugar con ese número. ¿Ya? Dígame. Dentro de la imagen aparecen cuatro ¿4 cromosomas? sí, 4 cromosomas, ¿cierto? Sí, y yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromátidas. Yo. Ya. Pero 8 cromátidas en total. ¿Ya? Cromátidas. Ojo con eso. ¿Ya? Ojo con esa cuestión. Porque a veces uno se pierde. ¿Cómo contar las cromátidas? ¿Saben contar las cromátidas o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Miren, así las cuento yo. En un par, voy a quedarme con el par de arriba, ¿ya? Como está en pares, esta cuestión es 2n, ¿ya? Y las cromátidas, yo las cuento así. Tomo una patita de un cromosoma, la de arriba, y tomo la otra de abajo. Y les dibujo palitos, le hago rayas, ¿ya? Entonces hago una raya para contar 1, aquí cuento otro, 2, aquí cuento otro, 3, y aquí cuento otro, 4. Entonces, esto debería ser 2N4C. ¿Ya? Ahora, la de abajo tiene lo mismo. ¿Ya? Siempre los cromosomas, los pares de cromosomas tienen la misma información, hasta el momento que se separan y ya es otra historia. Pero aquí no se han separado. ¿Ya? Así que aquí tienen 1, 2, 3, 4. En total tienen 8. Tienen las 4 del par de arriba y las 4 del par de abajo. Entonces ya están limitados a la D y la E. ¿Ya? Y como lógicamente en la meiosis jamás van a tener pares de cromosomas, ¿ya? En la meiosis 2, y aquí hay pares de cromosomas, descarto la E y otra vez me quedo con la letra D. ¿Ya? Hay más que verificada la letra D. Y el solucionario decía la letra D. Muy bien. 8D. No sé si les queda claro esa cuestión de las cromátidas. Profe, ¿cuál es la...? Eso me quedó un poquito... ¿Cómo cuenta una cromátida? No. El tema de en qué se diferencia la mitótica con la meiótica. En las fases o la etapa en general. O más fácil, te lo voy a colocar así, primero en general, y tú me dices si es que tiene que ser un poquito más específico. Mira, la mitosis, la célula cuando inicia la mitosis empieza con 2N4C. Siempre, es obligación. Para toda división celular yo tengo que empezar con 2N4C. La meiosis igual, por cierto. Que lo van a anotar al tiro antes que se me olvide. La meiosis 1, porque ahí empieza todo este verso, también empieza como 2N4C. Ambas, ¿ya? Ahora, después de que termina la meiosis, eso es el inicio de meiosis. Al final de la meiosis, cuando ya de mitosis, así. Al final de la mitosis, la célula queda con 2N, porque conserva la cantidad de cromosomas. Por eso las células hijas de la mitosis son iguales, porque tienen la misma cantidad de cromosomas. Lo que tienen roto, lo que tienen partido, por así decirlo, es la cantidad de cromátidas, porque una cromátida se separó de la otra, pero conservando la cantidad de cromosomas, ¿ya? Por lo tanto, debería ser 2C. Eso se duplica en el periodo S de la interfase a 4C. Y en cierta forma se reduce en la anafase de la mitosis. Entonces, el ciclo celular, por eso se habla de ciclo celular,
El ciclo verdadero, por así decirlo, es el de la mitosis. Ya se reduce en la anafase a 2C y se duplica en el periodo S de la interfase. Y siempre una célula que va a iniciar la mitosis tiene forzosamente, en realidad cualquier división celular, tiene que ser con 2N4C, siempre, es como un requisito. De hecho, la neurona está en esta etapa. Ella no alcanzó a duplicar su información genética porque no pasó al periodo S, salió del ciclo y entró al periodo G0. ¿Ya? Y como se quedó con 2N, 2C, no se puede dividir, pues. Ahí no sabe qué hacer con el material genético. ¿Ya? Lo utiliza para síntesis de proteínas, pero no para duplicarse. ¿Ya? Y la meiosis 2, al inicio, ojo con esto, inicio de meiosis 1, perdón, empezamos igual que cualquier otra división, 2N4C. Al final de la meiosis 2, vamos a tener N, vamos a reducir el número de cromosomas, o sea, este cromosoma se va a ir con este centriolo, este que está acá se va con este centriolo y el que está aquí se va para el otro lado y así, se separan, ¿ya? No se rompen, se separan los cromosomas. N, 12, ¿ya? Después, perdón, miren lo que estoy hablando, puras casas. Ahí sí, final de la meiosis 1, ahí sí, N12. Cuando inicie, normalmente lo hace casi al tiro, casi, no siempre, porque las mujeres ahí el ciclo es medio raro. Inicio de meiosis 2. Empezamos como quedamos, N2C. Y al final de meiosis 2, así, vamos a quedar con 4 células, supuestamente, NC. ¿Ya? Ese es el chiste de las mitosises y las meiosises, por así decirlo. ¿Ya? Así quedan las células. ¿Ya? Se me sobreescribió, lo voy a correr un poquito. Ahí. Sí, ahí yo creo que sí. Ahí. ¿Ya? Entonces, la célula que inicia la meiosis es cíclica. Siempre va a estar entre 2N4C, 2N2C, lo duplica, lo reduce, lo duplica, lo reduce. ¿Ya? En cambio, la meiosis, en cierta forma, es lineal. Tiene un principio, que es la meiosis 1, y tiene un fin, que es la meiosis 2. Entonces, vamos a empezar con 2N4C, vamos a reducir a N2C, y después vamos a volver a reducir a NC. ¿Ya? Y ese va a ser el estado mínimo del gameto para que cuando se fusione con otro gameto, N más N quede como 2N y C más C quede como 2C. Y ahí el ciclo empieza a ser mitótico nuevamente y la célula crece por mitosis, forma la mórula y toda la cuestión. ¿Ya? No sé si más o menos se acuerdan de eso. Quedó mucho más claro de lo que pensé. Muchas Ya, gracias. perfecto, perfecto. Esa es la idea. No se olviden de eso, sí, con estos datitos. ¿Ya? A mí me encanta, o sea, yo nunca fui muy bueno para las matemáticas, pero lo poca matemática que sé, trataba de aplicarla, como que darle sentido. Por eso es que había cuestiones que no las entendía, no las lograba imaginar. Esta cuestión es media a veces rara de poder imaginarla, ¿ya? Entonces, traten siempre de escribirlo, o por lo menos yo era más visual en ese sentido, entonces lo escribía y lo recordaba fácilmente. De hecho, hasta el día de hoy suelo rayar los ejercicios con estos datos para poder enfrentar la respuesta, ¿ya? Así que traten de rayar el facsímil todo lo que puedan. En el momento de la prueba pueden hacerlo, ¿ya? 8 entonces, sí, pues, letras D. Vamos al 9, voy a borrar aquí. No sé si alcanzaron a anotar. Ahí para que se vea. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, yo después les voy a mandar el video por mail. Ya, déjenme, eso sí, por favor, yo tengo el mail de Daniel, me faltaría el tuyo, Jonathan. Mándame, escríbeme tu correo ahí en el chat para poder mandarte después el video. Yo lo subo a YouTube y ahí ustedes lo pueden bajar. Ya, Ya, profe, se lo mando al tiro. ya. Borramos entonces y ahí continuamos con... no hay caso con el modo de lectura. 9. La imagen representa o presenta, perdón, la formación de gametos de un organismo progenitor con dotación cromosómica diploide. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa aquí? El organismo diploide, de hecho ahí se ven sus cromosomas como en estado simple, así al ojo, esto podría ser 2N, 2C, así al ojo. ¿Ya? Ya, buena, Jonathan, ahí lo tengo entonces de hecho lo voy a comer al tiro, porque no hay que hacer cosas que se me escapen. ¿Ya? Y no tendría sentido que se me escape.
Vamos a hacer a la antigua. Vamos a escribirlo en un bloc de notas. Ya, ahí sí, ahí no se va a ver. Entonces tengo un organismo diploide que forma gametos, ¿ya? Un gameto haploide, que es lo normal. Los gametos son haploides con la mitad de la información cromosómica. Y si aquí hay 4 cromosomas, aquí ahora tengo 2, la mitad. Y este gameto es un gameto mutante, ¿ya? Es una anomalía. En cierta forma, el gameto quedó en las mismas condiciones que la célula diploide. O sea, este gameto sería diploide también, ¿ya? Y si yo fusionara este gameto haploide normal con el gameto mutante, que es diploide, formaría un organismo con 3 cromosomas, 3 pares de cromosomas. Aquí miren el par que es como gris, ¿ya? En comparación con el gris oscuro, el gris claro tiene 3 cromosomas grandes y el gris oscuro tiene 3 cromosomas chicos. Eso es una anomalía, ¿ya? Una anomalía cromosómica numérica. Para ser más específico, esto se llama triploidía, ¿ya? Qué bueno que me alcancé a acordar. Entonces, vamos a ver ahora. Oh, perdón. Ahí sí. ¿Por qué no ves eso? A partir del análisis del esquema, es correcto inferir que el embrión tiene una dotación cromosómica anormal, sí. Porque lo normal es que sea diploide, no triploide. ¿Ya? Ahí ya lógicamente hay 3 pares de cromosomas, cáchense, 3 cromosomas en el par, cuando en realidad el par debería tener solo 2. Cuando uno en el colegio le dice a los chicos, hoy día vamos a trabajar en pares, y nos faltan los perhuétanos que me entregan el trabajo de 3. Ese es un par de 3. Aquí pasó eso, ¿ya? ¿El embrión entonces tiene una dotación cromosómica normal? Cierto. Así que el 1 es válido. ¿Dónde está mi marcador? Aquí está mi marcador. El 1 es válido. El 2, embrión presenta una condición triploide. Cierto. De hecho, cuando hay 3 cromosomas o 3 juegos cromosómicos, de hecho esto es bien simple, miren. El gameto haploide es N. El gameto diploide mutante es 2N. Sumo la N. 2N más N, 3N. Oh, perdón. 3. Entonces ahí sería triploide, ¿ya? Y eso es cierto. El 2 en este caso es verdad. Y el 3, el gameto haploide tuvo disyunción cromosómica. Que diantres en la disyunción cromosómica. A ver, lo normal, ¿ya? Y este es un dato normal, lo normal es que cuando una célula separa sus cromosomas, el nombre lo indica, lo está separando, ya está separando un par cromosómico para reducir su número cromosómico a la mitad. Por ejemplo, nuestros gametos de una célula normal que tiene 46, separa los pares de cromosomas a 23 en un gameto y 23 en el otro, ¿ya? La disyunción, el término disyunción significa, si ustedes lo buscan en la RAE, es separar, ¿ya? Entonces, el gameto haploide, que es el gameto normal, ¿tuvo una separación de sus cromosomas? Cierto, por eso es que quedó normal. La disyunción cromosómica es un fenómeno normal que debe ocurrir para que se puedan formar los gametos de forma correcta. Aquí, en el gameto diploide, ocurrió, y se lo voy a anotar acá, ocurrió una no disyunción cromosómica, y ahí puede ser a veces, puede ser total, que es el caso que ocurrió aquí, y a veces puede ser parcial en ciertos grupos de cromosomas. Por ejemplo, las personas que son síndrome de Down, ¿ya? En el par 21 tienen 3 pares de cromosomas, no tienen 2 cromosomas como en el caso normal, ya tienen 3. Y ahí ocurrió solo en el par 21, en uno de los gametos, y aquí no es porque no soy machista, pero no lo tomen como tal, normalmente el ovocito, porque como comparte la vida de la madre, o sea, el ovocito, si la mamá tiene 40 años, ese ovocito tiene 40 años también, ¿ya? A veces los cromosomas de los ovocitos no se alcanzan a separar de la forma correcta, ¿ya? En el espermatozoide es más raro. ¿Por qué? Porque un espermatozoide anómalo, lo más seguro es que se muera en el camino, ¿ya? Y no alcanza a ganar la carrera. El que gana es el más pulento, el más bacán. Entonces es difícil que sea el gameto que sea anómalo, ¿ya? Como que la selección natural ocurrió ahí. Entonces puede darse una disyunción cromosómica total, como en el caso que se da acá, como podría ser parcial. Si es parcial, está asociada a los síndromes. El síndrome de Down, por ejemplo, el síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter,
ya que también esas son anomalías cromosómicas, pero parciales. Ciertos pares de cromosomas tienen una cantidad errónea, ¿ya? Y ahí, como les decía, normalmente se da a causa del gameto femenino, normalmente, como en el 70% de los casos, ¿ya? Entonces el 3 es normal, porque es normal, es que genera la disyunción cromosómica, que es la parte normal. Por cierto, la alternativa correcta dice la letra E. 1, 2, no lo alcanzaba a marcar ahí, y 3. ¿Ya? O, ¿por qué no me salió mi manito? Ahí está mi manito. Letra E. ¿Qué dice el solucionario? Vamos a ir revisando aquí el solucionario. Letra E, muy bien. Letra E. 10. No sé si tienen alguna duda con eso. Voy a borrar, ¿eh? No, ¿No? Ya, perfecto. Borramos, ninguno. borramos y bajamos con el otro. Ahora sí que no lo desconectar. Ahí sí. A ver, ojo con esto, que estos ejercicios son los clásicos ya a esta altura, que se llaman ejercicios de habilidad de pensamiento científico. Y la habilidad de pensamiento científico, el ejercicio, en realidad es un ejercicio de comprensión lectora. La respuesta está en el mismo encabezado del ejercicio, lo único que tienen que hacer es leer con calma. Si leen con calma, lo más seguro es que lo saquen, comprensivamente, ¿ya? La genética mendeliana propone un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión de las características de los organismos padres a sus hijos. Estas reglas básicas constituyen el fundamento de la genética y establecen que si se cruza un organismo de genotipo homocigoto dominante con otro organismo de homocigoto recesivo para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente, ¿ya? E iguales fenotípicamente a uno de los progenitores, en este caso de genotipo dominante, independientemente de la dirección del cruzamiento. Entonces, los postulados de Mendel constituyen una X, pues Y. Perdón, constituyen una variable X, pues Y, pues variable Y. La alternativa que completa correctamente en el enunciado anterior es, y este es como el complete la oración del profesor Salomón. A ver, aquí es fácil, este ejercicio es súper sencillo porque uno siempre lo asocia a una definición bien particular. Uno cuando habla de Mendel, habla de la ley de Mendel, la teoría de Mendel, el principio de Mendel, el modelo de Mendel o la hipótesis de Mendel, ¿ya? Normalmente cuando uno habla de Mendel, habla de la ley de Mendel, ¿ya? Entonces, los postulados de Mendel constituyen una ley, ¿ya? Y por ende, Y, no me queda otra que la opción tenga que ser, puede ser, demostrada matemáticamente. Esa es una característica particular de las leyes, por eso las leyes físicas ustedes las pueden demostrar con una fórmula, ¿ya? Que en realidad es el resumen del principio, ¿ya? La alternativa, sí, sin ver nada más, yo me quedo con la letra A, precisamente porque uno sabe que la ley de Mendel, ¿ya? O que los postulados de Mendel se transformaron en una ley, ¿ya? Y por ende pueden ser demostrados matemáticamente. De hecho, el tablero de Punnett, ya no sé si se acuerdan del tablero de Punnett, que es este clásico tablerito donde uno coloca los genes, aquí, no sé si se acuerdan, entonces uno dibuja esto, así, ¿sí o no? Sí, ¿Sí se acuerdan? con la mayúscula y la minúscula. Perfecto. Esta cuestión es el cuadrado de binomio, po. Así de sencillo. ¿Se acuerdan del cuadrado de binomio? ¿En serio? Sí, pues mira, paréntesis. A más B, miren la A más B. Aquí no puedo hacer el subíndice, así que le voy a colocar 2. ¿Ya? ¿No es cierto? A más B, y cierro paréntesis, elevado a 2. ¿Ya? Esto es un cuadrado. Entonces, si yo colocara aquí A, y aquí colocara B, y aquí colocara A, y aquí colocara B, claro, pues, A más B al cuadrado. A más A, ¿cuánto es? Perdón, A por A es A cuadrado, pues. ¿Sí o no? AB, AB. Aquí tendría que poner AB. Y aquí tendría que poner B y B son B cuadrado. A cuadrado, 2 veces AB, B cuadrado. ¿Ven que el cuadrado de binomio? Entonces, esto está probándose o se está comprobando, o esto prueba la ley de Mendel. Entonces, en cierta forma, sí puede ser demostrada matemáticamente, ¿ya?
La alternativa correcta, yo así sin ver el solucionario, digo que es la, al tiro. ¿Ya? ¿Qué dice el solucionario? A, ¿ves? No estaba tan equivocado. ¿Se sabían eso, no? Yo creo que no se la sabían. Esta que está aquí, ahí, es para que sea bonito. De hecho, si ustedes lo suman, les va a dar. A cuadrado más 2 veces AB, 2AB, porque hay 2AB, ¿no es cierto? Más B cuadrado. Ese es el cuadrado de binomio. Ahora, un cubo de binomio expande esto en tercera dimensión. Entonces, por eso es que tienen una salagarda más larga de resultados, porque en realidad tiene 3 caras este cubo, ya no es un cuadrado. ¿Ya? Cosas de la matemática que uno nunca debe olvidar. Alternativa correcta, entonces, letra A. Ahí sí. Siguiente. Vamos al 11. ¿Qué dice el 11? La hipertricosis es una anomalía genética muy poco frecuente que se caracteriza por la presencia de excesiva vellosidad corporal. ¿Sí? Como que le sale oreja, o sea, pelo aquí adentro de la oreja, normalmente está asociado al cromosoma Y. Ese es un dato que yo me sabía de antes nomás. Las personas que las padecen están cubiertas completamente, a excepción de las palmas de la mano y de los pies, por un vello lanugo largo. ¿Quién es el lanugo? El lanugo es un pelito muy fino, ya que crece, que le crece a todos los mamíferos y que nosotros lo perdemos cuando, como al tercer día, ya después de que nacemos, ¿ya? Como que en cierta forma nos protege en un principio y después lo perdemos, como un vestigio evolutivo, ¿ya? Los otros animalitos, los otros mamíferos se quedan con el lanugo, entonces tienen un pelo largo y abajo de la piel, ya cuando por ejemplo le cortan el pelo al perro, el perro le cortan el pelo largo, pero se queda con un pelito más fino, ya, ese es el lanugo, ¿ya? Que puede llegar hasta los 25 centímetros, harto más largo. Esta enfermedad se hereda de acuerdo a un patrón holándrico. Ojo con eso. ¿Qué es un patrón holándrico? Existen, a ver, no sé si se acuerdan, dentro de la genética hay 2 tipos de herencias, ¿ya? La herencia autosómica, ¿ya? Que puede ser dominante o recesiva, puede ser dominante o recesiva, ¿ya? Esa es la herencia autosómica. Por ejemplo, el albinismo. El albinismo es autosómico recesivo, ¿ya? Porque el albino tiene 2 genes recesivos, ¿ya? Los ojos café de los ojos es autosómico dominante, ¿ya? Porque el gen café de los ojos va asociado al gen dominante, por darle un ejemplo también ahí, ¿ya? Y la otra herencia, de hecho esto lo corro un poquito más acá para que sea más bonito, y la otra herencia es la herencia ligada al sexo. Y la herencia ligada al sexo puede ser ginándrica cuando está asociada al cromosoma X. Como por ejemplo el daltonismo, ¿ya? Ginándrico, ¿por qué? Porque un varón lo hereda de su mamá, ¿ya? Forzosamente. El papá no le puede pasar el cromosoma X a un varón. Siempre el papá le va a pasar el cromosoma Y, ¿ya? Y como el gen del daltonismo está asociado siempre al cromosoma X, el papá jamás se lo va a pasar porque siempre le pasa el cromosoma Y, ¿ya? Y la otra, ahí se holándrica. Cuando la herencia es holándrica, estamos hablando del cromosoma Y. Y siempre va a pasar por la línea paterna. Todo lo contrario. Los padres se la pasan a sus hijos hombres. Ya, ahí para que quede recalcado. ¿Ya? Y esos hijos hombres se lo van a pasar a sus hijos hombres. Como que el cromosoma Y viene, no sé, de Adán, ya. Esa sería una herencia holándrica, solamente por la línea de los machos. ¿Ya? Por lo tanto, lo que implica que el gen responsable es, bueno, ahí les di la definición, ¿ya? La alternativa forzosamente es la letra A, no he visto el solucionario, pero estoy seguro que es la letra A. El solucionario dice que es la letra A, porque la holándrica, ¿ya? El patrón holándrico siempre está asociado al cromosoma Y, ¿ya? Si estuviera asociado al cromosoma X sería ginándrico, ¿ya? 11A entonces. Y nos vamos con las entretenidas. Cuénteme, Jonathan, me iba a decir algo, ¿no? Que justo vi ahí el chat, que aprendiste No, el no, micrófono. no, quedé súper claro. Ya. Vamos entonces con las entretenidas. Ahora estos son un poquito más largos estos ejercicios, pero son esta es la materia. De hecho, recién hace poquito estaba en una clase, por eso llegué un poco más tarde.
mi alumno me preguntaba, profe, ¿qué a poco? ¿Qué materia caliento en la cabeza, así como para salvar? Y yo le dije, estúdiate toda la parte, o sea, repasa en realidad, porque ya había estudiado, o estudiamos durante todo el año, repásate la materia de organismo y ambiente. ¿Ya? La materia de organismo y ambiente es la materia de fotosíntesis, de cadenas alimentarias, de poblaciones, de comunidades y de contaminación, por así decirlo, el impacto humano en el ecosistema. ¿Ya? Son esos 3 subunidades temáticas. ¿Ya? Y les digo lo mismo, si ustedes quieren repasar algo, ya este último tiempo, les recomiendo que se estudien la parte de fotosíntesis, de cadena alimentaria, de poblaciones, de comunidades y el impacto humano en el ecosistema. ¿Ya? Porque esas son normalmente de la pregunta 11 o 12 hasta la 18. Entonces ahí aseguran el chancho con 6 o 7 preguntas fácilmente. Y 7 de 18, pucha, no es la mitad, pero se acerca. ¿Ya? Las preguntas de célula, yo creo, siempre le digo eso a mis alumnos, yo creo que son relativamente, y como son las primeras, son relativamente sencillas. ¿Ya? La pregunta compleja de esa materia es la de membrana y transporte. ¿Ya? Así que si quieren estudiar también algo adicional, estudiense la parte de membrana y transporte, que de hecho a mí me pasaba cuando hacíamos clases presenciales, qué tiempo aquello, tenía alumnos, por ejemplo, siempre les daba así, igual que ahora, ejercicios cortos, ensayos cortos de 18 preguntas, como para simular el módulo común. Normalmente de 40 alumnos, la gran mayoría tenía 15, 16, 17. Y normalmente los ejercicios que estaban malos eran los de membrana y transporte. ¿Ya? Así que estudiense esa parte, que esa parte es como la complicada. De hecho, ahora lo comprobamos cuando revisamos la parte de la difusión simple, que si es transporte activo, que si es pasivo, que si es facilitado, que si es simple, que si es osmosis. Entonces ahí hay que tener cuidado con ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque siempre va una. Entonces, si yo quiero tener todo el módulo de biología, voy a tener que saber contestar esa pregunta, ¿sí o sí? ¿Ya? 12. El esquema representa la distribución espacial de los individuos de una población en un determinado terreno en un tiempo A y luego de un cambio en las características del terreno. O sea, una distribución geográfica, un cambio en la distribución geográfica que hizo que cambiara a B. O sea, de A estamos pasando a B. Esa es la flecha. Ahora, normalmente, y esto sin ver el set de alternativas, yo con los ejercicios de esta materia trato de tirarme aquí un poco más del piscinazo. Normalmente cuando paso, no sé si se acuerdan de esta materia, pero este es el que se conoce como patrón al azar, la distribución al azar o aleatoria. Y la B es un patrón agrupado o agregado. ¿Ya? Normalmente cuando ustedes pasan del patrón al azar al modelo agrupado, normalmente, ya y aquí en el 99% de los casos, es por competencia. Competencia. ¿Y por qué hay competencia dentro de una población? Muy sencillo, porque hay pocos recursos. Pocos recursos. Definan ustedes recursos. Agua, alimento, lugar para dormir, lugar para reproducirse, machos o hembras reproductoras, eso se definen como recursos para una población. ¿Ya? Por lo tanto, si hay pocos recursos, vamos a tener que pelear por esos recursos y eso me va a llevar a un aumento en la competencia. Miren lo que pasa aquí. La competencia y los recursos son inversamente proporcionales. Entonces, si les meten un gráfico de esto en un ejercicio, lo más seguro es que el gráfico competencia-recurso sea hacia abajo. Si les están hablando de este mismo cambio que está aquí. ¿Ya? Porque si yo pasara de B a A, estoy disminuyendo la competencia porque aumentaron los recursos. ¿Ya? Lógicamente ahí sería la flechita para el otro lado. ¿Ya? En este caso, desde A a B, de un patrón azar a agrupado, es porque como hay pocos recursos, aumenta la competencia. Con eso claro, que lo pueden sacar con un chispazo visual, si es que se sabe en esa materia, pueden irse a contestar la pregunta, lo más seguro es que salga al tiro la respuesta. ¿Ya? Vamos entonces, al respecto es correcto señalar que en A hay una fuerte competencia, falso. ¿Por qué? Porque es en B, como el patrón quedó agrupado, porque hay pocos recursos, hay más competencia. ¿Ya? Así que tendría que ser al revés. En B hay una fuerte competencia. ¿Ya? Alternativa B, tanto en A como en B los recursos permanecen constantes, falso, pues sí, son pocos recursos, por eso es que hay un cambio en el patrón, ¿ya? Si no, seguiríamos estando en el patrón al azar, así que la B la descarto.
C, en el tiempo A, los recursos eran limitados y en B son ilimitados. Yo diría que es al revés, aunque no hay recursos ilimitados, ¿ya? Porque siempre hay una disminución de los recursos que me va a llevar un cambio en la distribución, siempre va a ser así. Debería haber sido de BA, ¿ya? Si el cambio fuera al revés, que fue el caso hipotético que les dije, si la flechita se invirtiera. Así que en ese caso la C descartada. D, vamos a ver si la D es cierto. En el cambio en las características del terreno hizo que los recursos fueran escasos. No sé. ¿Para qué les voy a mentir? No sé. Tendría que leer más arriba, aunque aquí dice un cambio en las características del terreno. Podría ser. Vamos a ver qué dice la E. En B, no hay factores que atraigan a los individuos a un determinado sitio del terreno. Sí hay factores. Y esos factores son la pérdida de recursos. Como perdimos recursos, ¿ya? Aumentó la competencia y yo tuve que vivir achoclonado, agrupado, ¿ya? Porque hay pocos recursos disponibles y tengo que centrarme en donde están los recursos. Antes, en el modelo A, en el patrón al azar, donde me parara yo obtenía recursos, ¿ya? Porque habían harto, no había competencia. Vivíamos todos felices, por así decirlo. Así que la E es descartable y ahí por descarte no me queda otra opción que la D. Aunque la D, como decía, ahí está subrayada la clave. Un cambio en las características del terreno es lo que hizo el cambio de la distribución. Así que me quedo con la 12D y el solucionario dice 12D. Muy bien. Vamos a la siguiente, otro entretenido. Puro ejercicio entretenido de aquí para adelante. ¿Alguna pregunta con esto, no? No, profe, está quedando súper claro. Perfecto. Vamos a avanzar entonces. No sé qué hora es, ¿cómo está Manuel? Yo prefiero terminar, por si acaso. Así que pues si ustedes tienen algo más que hacer o tienen clase después, no sé si tienen clase después, prefiero terminar. Así que Profe, yo, si quiere, como para que la hagamos más rápido, entre Daniel y yo, porque hubieron varias igual que yo caché cómo se hacían. Ya, pues. Por ejemplo, mire, la 13, la que va a hacer ahora, ya caché cómo se hace. No sé si el Ya. Daniel. Yo, Daniel, la 15, ¿tenéis duda con la 13? O quizás el Daniel, es que ahí dice que me pasa que ahí está. ¿O qué alternativa pusiste a la 13? O escribe en la más La 3. ¿Cuál? ¿La 3? ¿La 3? Ya, la 13 No, justamente. A ver, es la es solo C. solo C, perdón, C, solo 3, ahí sí. La colmena fue depositada en un recipiente 150 por un año. Vamos a echar la fecha también. La 14 igual la tengo buena. Las condiciones fueron controladas, los recursos proporcionados constantemente. Ya, los recursos fueron proporcionados constantemente, no tienen límite para crecer. En relación a lo anterior, es correcto inferir que ya sí es cierto. Entre los 2 y 8, la tasa de natalidad y mortalidad no habla nunca de tasa de natalidad y mortalidad aquí. De hecho, como que no hay mortalidad aquí, como que todo esto es eterno. Entre los meses 12 y 16, la tasa de mortalidad supera la natalidad. Si eso ocurriera, el gráfico fuera hacia abajo. Descartar las dos. Si descarté 1 y 2, no me queda otra que la 3. El espacio utilizado es determinante para el crecimiento de la colmena. Sí, porque el único factor limitante independiente de la densidad es el factor geográfico. Así que sí, la alternativa correcta es la letra C. Solo 3. Tienen toda la razón, muchachos. 14. ¿Cuál dicen que es la 14? Bueno, esa es una definición, que es como la materia de poblaciones, como que es un gran glosario de términos. Si ustedes se saben esos términos, tienen el 80% de la respuesta. Para tener el 20% que les falta, tienen que saber relacionarlos. Cómo se relaciona la densidad con la mortalidad, cómo se relaciona la tasa de natalidad con la mortalidad, la migración, cómo se y eso. Y con eso ya sacan todos los ejercicios. 14. Exclusión competitiva. Ahí está, dos especies no pueden ocupar el mismo nicho en forma simultánea. Esa es una exclusión competitiva. Por eso pelean las cabras, por ejemplo, los chivitos con las vacas, porque comen pasto. ¿Ya? Ahí tienen un fenómeno de exclusión competitiva. 14B, por cierto. 15. Ahí yo tengo dudas, profe. Veámoslo, a ver. Es correcto señalar que las siguientes condiciones ambientales que permiten mayor diversidad de especies. Ya. Ya, perfecto. La 1 es cierta. ¿Por qué? Porque la diversidad está determinada por dos factores, la riqueza y la abundancia. ¿Ya? La abundancia es qué tantos individuos hay. Más individuos, más abundancia. Así de sencillo. ¿Ya? La riqueza son los distintos tipos de individuos.
Y la diversidad es la cantidad la cantidad numérica y la cantidad de especies diferentes. ¿Ya? Entonces es como que engloba la definición de abundancia y riqueza. ¿Ya? Por lo tanto, gran variedad de nichos ecológicos. ¿Ya? ¿Qué es un nicho ecológico? Normalmente el nicho ecológico es la función que cumple la población. ¿Ya? Normalmente esa función está asociada, no siempre, pero sí en la gran mayoría de los casos, está asociado a la estrategia alimentaria. Por ejemplo, los conejos son herbívoros, ese es un nicho ecológico. Son herbívoros, son consumidores primarios. ¿Ya? Está asociado normalmente a eso. Son presas, en algunos casos también lo pueden definir por la función que tiene o la relación que establece con otra población. Si tengo varias especies con nichos ecológicos, al tener varias especies, voy a tener amplio número de especies y también amplio cantidad de individuos. ¿Ya? Por lo tanto, eso me generaría mayor diversidad. El uno es cierto. Ecótonos entre comunidades diferentes. A ver, ¿qué son los ecótonos? Normalmente siempre aquí me robo una materia de matemáticas. Supongan que esa es la comunidad 1 y esta es la comunidad 2. Ese punto aquí de intersección de estos dos conjuntos es el ecótono. ¿Ya? El lugar en donde se intersecta, se cruza una comunidad con otra, el lugar físico, es lo que se define como ecótono. Mientras más intersecciones tenga entre distintas comunidades, más diversidad de especies voy a tener porque voy a tener mayor relación en esa comunidad, en ese ecosistema. ¿Ya? Por lo tanto, el 2 también es cierto. ¿Ya? Y el 3, presencia de aislamiento geográfico del hábitat. A ver, cuando ustedes tienen un aislamiento geográfico, el nombre lo indica, tienen a la comunidad aislada. Supónganse que vive en una isla. Cuando ustedes van a, de hecho a Darwin le pasó, cuando él fue a visitar las Islas Galápagos, tuvo que visitarlas todas, porque si visitaba una sola, se quedaba con un tipo de pinzón nomás. Entonces, como están limitados al lugar geográfico, las poblaciones que no pueden migrar, más encima un pinzón que sí podía volar, no lo hacía, hay muy poca diversidad de especies. Es muy exclusiva, como por ejemplo, qué es lo que pasa con Australia con los marsupiales. Allá no hay canguro, allá no hay dingo, allá no hay marsupiales. ¿Ya? En otros continentes no hay marsupiales, porque quedaron aislados, hubo un aislamiento geográfico, por lo tanto redujo su diversidad de especies. Si yo comparo Australia con todos los otros continentes, lógicamente los otros continentes tienen mucho más diversidad de especies que Australia. ¿Ya? Aunque los australianos tienen unas especies que son únicas, son pocas en comparación a la otra. ¿Ya? Por lo tanto, debería ser 1 y 2 y por ende debería ser la letra C. Profe, Cuénteme. es que yo puse que era la E, porque ¿Ya? yo vi más que, por ejemplo, si usted pone una, igual eso crea variabilidad, porque el mismo ejemplo que Ya, usted dio de ya sé para dónde va. Ya, perfecto. por todas las islas, igual dio variabilidad. Ya, pero entrega variabilidad al conjunto planetario, ¿ya? Al todo. Pero si tú consideras la cantidad de especies que están aisladas en una isla, pues el nombre lo indica, isla, están aislados, ¿ya? Va a ser mucho menor a cualquier otra extensión de terreno mayor, ya que no esté tan aislada y que tenga varias relaciones entre sí. Porque después de todo, en una isla, por ejemplo, en el caso de Australia, los canguros, ¿con quiénes se relacionan? Con otros marsupiales nomás, pues no les queda otra opción, o con puros canguros. ¿Ya? Porque posiblemente no llegan otro tipo de especies porque hay una barrera oceánica, que es el océano Índico y el océano Pacífico, que es enorme. Pues. Un jaguar, por ejemplo, jamás va a ir a comerse un canguro porque tendría que aprender a nadar, pues no lo va a hacer. Entonces, al no hacerlo, su diversidad de especies del continente Oceanía, forzosamente está aislado. ¿Ya? Las islas geográficamente están aisladas, por eso son un buen ejemplo de riqueza para el mundo, pero no un buen ejemplo de riqueza dentro de su mismo conjunto. ¿Ya? En su conjunto van a estar forzosamente limitados a su pequeño grupo nomás. Ese es el problema. Ya, profe. Así que yo creo que el 1 y el 2. No he visto el solucionario. Solucionario dice 15C. ¿Ya? Bueno, como te digo, en el caso de los pinzones de Darwin,
Darwin cuando viajó a las Islas Galápagos estuvo forzosamente obligado a tener que viajar por todas las Islas Galápagos, porque si veía una sola, se quedaba con un puro pinzón nomás, pues, y no hubiera podido ver la radiación especiativa que ocurre ahí, porque de hecho hay como 12 tipos de pinzones distintos y todos tienen en la ranfoteca, el pico, de distintas formas, porque comen distintas cosas, ¿ya? Por eso es que evolucionaron divergentemente, en realidad no es divergencia, es radiación especiativa, ¿ya? Pero en ese caso se da precisamente porque las islas están aisladas. Aislaron a un grupo de pinzones y eso evitó que se mezclara con otras. Como evitó que se mezclara con otras, dejó de ser diversa, ¿ya? Para el conjunto completo, sí, pues ahí aporta diversidad. Pero para sí mismo, para la isla sí misma, no. Ahí lamentablemente estamos limitados. Por eso no tenemos leones aquí en Sudamérica. Aunque los nativos antiguamente les decían a los pumas leones, aunque no eran leones, lógicamente. 2.16. Las libélulas. Esto también está interesante. Son insectos que habitan en la cercanía de los lagos, charcos, ríos y tierras pantanosas, ya que sus ninfas o larvas son acuáticas. Se alimentan de otros insectos como mosquitos, ya. Si se comen a otro insecto, son carnívoros, al tiro. Los cuales transmiten enfermedades como el dengue a los humanos al picarlos para obtener su alimento. Normalmente un mosquito es un parásito. ¿Ya? Los tipos de relaciones interespecíficas que se pueden derivar del enunciado son: mutualismo, jamás. Los insectos y los mosquitos, uno se come al otro, así que no podrían ser mutuales. ¿Ya? Parasitismo sí, pero no mutualismo, así que la va a descartar. La B, depredación, ya. Y parasitismo, perfecto, estoy seguro que es la B. Ahora, el amensalismo es súper raro. Normalmente se da entre las bacterias y los hongos, o los árboles grandes y el pastito. Si se dan cuenta, abajo de los árboles grandes como que no crece pasto, ya precisamente porque el pasto entra a competir con el árbol y si se acerca mucho no le llega luz y se muere. Al árbol grande le da lo mismo que el pasto se le acerque. ¿Ya? Pasa lo mismo con las bacterias y los hongos del tipo penicilina, ¿ya? Los que forman la penicilina, pues el penicilio. Parasitismo y comensalismo no, porque es depredación, insisto. Y el comensalismo y depredación no. Si fuera al revés, quizás, pero lógicamente el mosquito siempre va a ser un parásito del humano, porque pese a que obtiene un beneficio del humano y el humano se perjudica, la persona no se muere porque la picó el mosquito. Puede morir por la enfermedad, pero no porque lo están picando. ¿Ya? Así que el 16B. No sé si tienen alguna duda con esas definiciones. ¿No? No, yo no. No, no. Yo la 17 igual la tengo buena, profe. 17, buena. ¿Cuál pusiste? 17. La C. C. Alga, caracol marino, pez, león marino. Yo igual puse. Consumidor primario presenta mayor energía que el productor. No, pues jamás, pues siempre el productor va a tener más energía. El más afectado es el productor si existe, jamás. Si hay bioacumulación, siempre el último nivel de la cadena. El león marino debería ser. Ya descartaron 1 y 2, así que tiene que ser la 3. Consumidor secundario está representado por el cierto. Así que es la letra C. Solucionario dice letra Z, no estoy tan equivocado. 18. El proceso de desertificación ocurre cuando. Esos son los de impacto humano en el ecosistema. Siempre van a cerrar con uno de esos, y si no les lanzan una de esas preguntas, van a cerrar con uno de estos de cadena alimentaria o relaciones interespecíficas. ¿Ya? El proceso de desertificación ocurre cuando el desierto se expande de modo natural en tamaño. Ya, miren, la desertificación es un impacto humano. Quiere decir que o hubo una deforestación masiva o una contaminación que afectó el terreno o una eutrofización a nivel marino, que también podría generar desertificación. 18, ahí sí. Ahí está el 18, yo no lo había cambiado. El 19 es de física, de hecho ni me pregunten el 19 porque no me lo sé. Profe, ¿Cuál debería ser el 18? ¿Cuál la pusieron? 18, yo al principio había puesto que era la A. Ya. El Yo tema es que, mira, la desertificación no es, la desertificación no es normal, ¿ya? No es un proceso normal. La formación del desierto lo más seguro es que sea por un impacto humano actualmente. Antiguamente era generado por un desplazamiento de terreno, un terremoto o el movimiento de una placa continental, ya que es lo que se De hecho, piensa. yo tenía entendido eso, por eso puse la A. La De hecho, la respuesta y dije, ¿cómo hace? Ahora, claro,
La B, me gusta más la B para el fenómeno de desertificación. ¿Ya? Ahí siempre definen la desertificación como un impacto que generó el ser humano, no como un proceso normal. Porque la A podría ser cierta, ¿ya? Para la formación de un desierto, pero como proceso natural, ¿ya? Y como es proceso natural y no el impacto humano, siempre piensen que la última pregunta es el impacto humano negativo que ha generado, lógicamente, nuestra especie en el ecosistema. ¿Ya? Y siempre ahí la definición de desertificación es a causa del ser humano. ¿Ya? Yo me la juego con la B. El humano deforesta o sobrepastorea intensivamente. Sí, puede ser. ¿Los animales del desierto se introducen en áreas adyacentes al desierto? No, por el contrario, no sería desertificación eso. ¿Los organismos dentro del ecosistema tienen interacciones negativas entre ellos? Hay que ver con desertificación. Los humanos del desierto toman recursos hídricos desde lugares adyacentes. De hecho, eso sería como una repoblación, no una desertificación, la E. Yo me la juego con la B. No sé el solucionario que les decía. Letra B, dice que es la B, no estoy tan alejado. Entonces, es verdad. Lo de certificación, como les decía, está asociado directamente al impacto humano en el ecosistema. Va a ser generado por tres grandes fenómenos. La deforestación, ¿ya? Que eso desertifica, transforma en un desierto la tierra, porque la compacta, se pierde la napa subterránea, estoy matando arbolitos, etc. La otra puede ser generada por sobrepastoreo, porque de hecho cuando se sobrepastorea un sector, el ganado presiona la tierra y la transforma literalmente en un desierto. ¿Ya? Y la otra es la eutrofización, no sé si la escucharon, se la pueden anotar. Y con ese cerramos. La eutrofización es generada cuando se botan al mar, solo en el mar ocurre la eutrofización, o por lo menos el impacto final se ve en el mar. Estoy gritando. Eutrofización. La eutrofización generada, la muerte del tiro, generada por el uso excesivo, no sé si se la sabían, excesivo de fertilizantes, normalmente fertilizantes y desechos nitrogenados. ¿Ya? Que la planta interpreta esos desechos como un fertilizante. ¿Ya? Entonces, como lo interpreta como un fertilizante, ahí se me descuadró, pero se alcanza a ver la última parte. Como se interpreta como un fertilizante, empiezan a crecer más de la cuenta las algas chupan todo el oxígeno, los pececitos y los otros animales no tienen oxígeno para vivir y después se mueren todos. Y literalmente se transformó ese mar, ese océano o ese lago en un desierto, ¿ya? Lleno de bacterias, que sería como lo único que podría crecer. ¿Ya? Así que el 18B, ahí sí que sí. ¿Alguna pregunta? Le voy a mandar el video al ¿cómo se llama? Al Profe, yo le tengo una correo. consulta. Pregunte nomás. Las preguntas de TP, ¿quién las va a solucionar? ¿Ustedes tenían módulo TP? Yo tenía módulo TP. Ya, no, yo no tenía. De hecho, no me pasaron el módulo TP. Me las consigo y te las envío. ¿Te parece? Ah, ya, pero porque no estoy seguro, creo que la van a enviar don Felipe Foquet. Sí, o sea, Felipe normalmente las envía, pues, Ya, pero entonces si las manda él, no importa, tranquilo nomás, porque ya. no creo que sea tanta diferencia en el caso de que uno tenga una duda. Mira, Debe estar. normalmente las preguntas TP suelen ser un poquito, o sea, es bien ambiguo. Te tienen que rellenar con un par de ejercicios más. Y como te tienen que rellenar con un par de ejercicios más, te van a colocar 3 ejercicios fáciles, 3 intermedios y 3 difíciles. Normalmente esos 3 difíciles, adivina de qué materia van a ser. Van a ser de fotosíntesis o de cadena alimentaria, o te van a tirar uno complicado de hormonas con un gráfico, que sería como, esa es la materia más compleja para el TP. ¿Ya? Las otras van a ser muy parecidas a las primeras preguntas de cloroplastos, de organelo, de membrana, que puede que entre otros ejercicios de membrana, y de estos, pues, que son de relaciones interespecíficas, que tampoco Claro. son tan difíciles, como que tenéis que recordarlos, ¿no? ¿Ya? Bueno, profe. Ya, Jonathan y Daniel. Daniel, ¿alguna duda? Ahí está la página. A ver qué dice las plantas. Déjame ver. La hoja. La hoja. Tejidos internos de la hoja. O sea, ahí habla de tejido interno.
Ya, sí, sí. O que tiene varias estructuras. El ostiolo, que tiempo aquello que no leía el ostiolo. La zona oclusiva. O sea, así como lo estoy leyendo, definiría un órgano. Pero igual quedé con la duda, no quedé 100% convencido. Voy a tener que rebuscar. Yo nunca fui muy bueno con la botánica, yo era más zoológico que botánico en ese sentido. Por eso no me acuerdo bien. Si se dan cuenta, los ejercicios de poblaciones, como están relacionados más con animales que con plantas, eso lo saco al tiro. Ya, sí, de hecho aquí dice que es un tejido. Ay, errores de apreciación. O sea, yo creo sí que, que es un órgano, ¿ya? Pero el texto igual ahí hace referencia a que podría ser un tejido. Así que, ojo ahí con ese tipo de aseveraciones. Esperemos que no sea tan ambigua la primera pregunta. De hecho, la primera pregunta debe ser fácil para que ustedes agarren confianza. Profe, pero un ser vivo así, independiente del que sea, puede tener tanto órgano, porque la hoja no es que crezcan de a dos. O sea, las plantas tienen órganos en su estructura. La raíz es un órgano, Sí, de sí, hecho. pero tanto, así como la hoja, porque salen en cantidad. Ah, Yo creo que por ahí es como tienes más, razón. Tienes razón. más cachar de que es Está como buena algo. esa definición. Sí, porque tantos órganos, no, bueno, tienen, imagínate, por cada hoja un órgano. Y más encima ¿cómo se llama? Las caducas botan esos órganos y tienen que regenerarlos de nuevo. Sí, ahí, ya, perfecto, sí, te generaría un desgaste fisiológico enorme, porque tienen que formar células, tejidos y órganos. Mira, está buena esa, voy a preguntarle, de hecho no sé quién hizo el solucionario. Voy a escribirle a Felipe precisamente para ver si me puede mandar el contacto con quien, para darle ese planteamiento, ¿ya? Porque igual como que me generó un poco la duda entre tejido y órgano en la hoja. Sí, porque igual, pues, o sea, por el tema de, bueno, la gente que estudió el tema de los árboles, Che, pues el botánico es más eh, específico. La ventaja es ah, ser botánico. perdón, pero a lo que voy, igual es como en ese sentido, si es que uno lo, porque yo lo asocio mucho, lo mismo que hace usted, pues, yo lo asocio mucho a lo que es animal, ¿Eh? entonces como que igual al tener menos energía el tema de lo botánico para el tema de como de regeneración, por así decirlo, Mm. entre comillas, Claro, es un es como desgaste igual mayor. raro, claro, un desgaste demasiado mayor para lo que de verdad sirve su energía. Sí. No, sí, tienen razón. De hecho, le voy a plantear así tal cual como dices, que sería como un desgaste fisiológico muy alto regenerar esa enorme cantidad de órganos. Entonces es más fácil regenerar un tejido que un órgano. Sí, está buena esa aseveración. Ya, chiquillos, los dejo. Cuídense. Les voy a mandar, como les digo, el correo ahí. De hecho, ya ahí tengo el del Jonathan, porque el del Daniel lo tenía guardado de antes. Para mandarle el video de la clase. ¿Ya? Ya, chicos, un gusto. Ya, profe, Cuídense. muchas gracias, un Chaito, gustazo. chaito. Nos Que vaya bien. vemos. Chau, chau. Chao, Daniel.